Buenos días, chicos. Bienvenidos a nuestra grabación complementaria al curso de Estadística Administrativa 1 a través de Universidad ICIMA en su versión online. Bueno, como saben, el objetivo principal de compartir esta grabación complementaria es debido a que en la semana número 2 del curso, debido al tiempo disponible para impartir la sesión, pues tuvimos por ahí algunos detallitos que no pudimos abordar y que se están tratando a la hora de realizar su actividad. No creo que genere mayor problema, ya que el material de plataforma es bastante explícito, pero bueno, de cualquier manera, nos vamos a dar a la tarea de explicar el paso a paso del ejercicio que viene cargado desde plataforma. Ok, es un ejercicio que es muy similar al que les piden resolver en su tarea. Entonces, ya recibí algunas actividades, por lo que quiero suponer que no hubo mayor problema en la realización. Ok, de cualquier modo, si llegara a haber alguna cuestión, pues espero que esta grabación pueda ser de bastante ayuda. Bueno, recordando el objetivo principal de la actividad y del material que estamos trabajando durante la semana. Estamos realizando pruebas de hipótesis. La semana pasada realizamos pruebas de hipótesis con una distribución cuadrada. Esta semana conocimos la distribución F. Vimos cómo se pueden obtener los valores críticos a partir de la tabla de este tipo de distribución, algunas características importantes de la distribución y estuvimos calculando por ahí algunos estadísticos importantes. Ahora, lo que aparece en su pantalla es el material de plataforma y corresponde a una prueba ANOVA, ¿ok? Prueba ANOVA o prueba de análisis de varianza, ¿ok? Esta prueba ANOVA lo que busca es generar una prueba de hipótesis a partir de la distribución F bajo el análisis de varianzas. Ok, entonces, pues ya la hipótesis alternativa y la hipótesis nula ya la trabajamos durante la semana. Entonces, solamente voy a recordar el formulario que vamos a estar ocupando. Y bueno, cuando nosotros generamos una prueba de análisis, una prueba de hipótesis, haciendo este análisis ANOVA, pues la hipótesis nula y la hipótesis alternativa están formuladas en base a la igualdad o desigualdad de un conjunto de medias. Y la característica de esta prueba es que la hipótesis nula está dada en términos de igualdades para medias. ¿Ok? Una cantidad finita. ¿Cuántas? En este ejemplo, n medias. Y bueno, nosotros sabemos que cuando conocemos la hipótesis alternativa, aquí le voy a poner para no se les olvide nuestra notación, esta que aparece aquí es la hipótesis nula y la de abajo es la hipótesis alternativa. Cuando nosotros tenemos estipulada una hipótesis nula para una prueba de hipótesis, la hipótesis alternativa viene a ser la negación de la nula. Entonces, si la nula nos está pidiendo tener un conjunto en igualdades, es decir, tener n medias iguales, entonces la hipótesis alternativa se reduce a tener al menos una de estas diferente. Puede ser que M1 sea diferente a M2, puede ser que M4 diferente a M5, que M7 diferente a M8, y la nula es que todas sean iguales. Acuérdense que estamos teniendo una igualdad entre n medias. Estas son las hipótesis para nuestra prueba de hipótesis en el análisis ANOVA, en el análisis de varianza. Ahora, habíamos visto también en el material de la semana que esta prueba de hipótesis, este análisis ANOVA, pues hace ciertos supuestos. Es un modelo matemático que está restringido a que se cumplan ciertas condiciones. Las condiciones que deben de cumplirse ya las trabajamos en la semana y siempre que se cumplan esas propiedades, esas condiciones, entonces podemos proceder a realizar el análisis. El análisis tiene alguna notación específica y tiene involucrados algunas fórmulas muy particulares. Entonces vamos entendiendo la notación, esta ya la trabajamos en el material de la semana, únicamente nos hizo falta aterrizar el ejemplo. N lo vamos a ocupar para describir el total de datos numéricos. ¿Ok? XY es cada uno de los datos observados. C es el número de grupos.
G es nuestra media global, es el promedio de todas las observaciones sin importar el grupo. La formulita consiste en sumar todos los XY y dividirlo entre el número total de datos. SCD es la suma de los cuadrados de las desviaciones y consiste en, primero, en realizar una diferencia entre cada dato con el valor de la media global, elevar esa diferencia al cuadrado y después de tener cada una de las diferencias, sumarlas. ¿Ok? Acuérdense, estamos trabajando una jerarquía de operaciones, entonces siempre vamos a realizar primero la diferencia, la resta. Ya que realizamos la resta, elevamos cada resta al cuadrado y finalmente sumamos en ese orden. ¿Ok? Después viene el BET. El BET es la variabilidad entre tratamientos o grupos. Este BET se calcula sumando. Hacemos primero diferencia de media con G. Chequen la diferencia que hay entre el SCD y el BET. El SCD hace diferencia entre el dato y la media global. El BET hace diferencia entre la media y la media global. Calculamos estas diferencias, elevamos al cuadrado, multiplicamos por cada uno de los n y sumamos. La suma en el SCD va hasta la cantidad de datos que tienes y la suma en el BET va con respecto al número de grupos que tenemos. Por eso una es variabilidad de grupos y la otra es suma de cuadrados de desviaciones. El SCD va hasta el número de datos que tenemos y el BET va hasta el número de grupos que tenemos. Ok, y finalmente, después de tener este BET, viene el SCD. El SCD va a ser igual al BET sumado con el SCD de T, y entonces esto me da la conclusión de que el SCD de T va a ser igual al SCD restado con el BET. Ahora, el ejercicio que viene en plataforma es bastante explícito, pero solamente voy a rellenar lo que haga falta y espero que con ello sea suficiente para que no tengamos dudas a la hora de realizar el ejemplo, el ejercicio de nuestra actividad. El ejemplo chequen la conclusión que busca dar el ejemplo. Bueno, vamos a leer todo. El ejercicio me dice que un analista financiero desea comparar el rendimiento mensual. Primer dato importante, buscan comparar el rendimiento mensual. Promedio, aquí aparece la palabra promedio, es decir, empiezan a hablarme de medias. ¿Ok? De 3 medias, de 3 carteras de inversión, 3 grupos. Cada grupo va a ser una cartera de inversión y cada una va a tener un rendimiento mensual promedio. Entonces, estoy entrando en el lenguaje del análisis ANOVA. Me hablan de medias, me hablan de grupos y bueno, el objetivo que es comparar el rendimiento mensual. Acuérdense que el análisis ANOVA busca comparar los promedios, comparar las medias de un grupo. ¿Ok? Mismas que están conformadas por instrumentos financieros provenientes de distintos sectores de la economía con un nivel de significancia del 5%. Acuérdense que para nosotros el nivel de significancia estamos denotándolo con alfa y si queremos pasar el 5% a una notación decimal, estaríamos hablando de un nivel de significancia del 0.05. ¿Ok? El nivel de significancia que va a ser muy importante a la hora de utilizar la distribución. Ok, también recuerden que este análisis ANOVA siempre se realiza bajo la distribución F. Para tal propósito, se obtiene una muestra de cada una de las 3 opciones. Y me están hablando, acuérdense, estamos generando 3 grupos. Primer grupo, que sería la primera cartera, segunda cartera, tercera cartera. Entonces, la muestra para la primera cartera es de 5. Primera cartera 5, segunda cartera va a estar constituido también por 5, instrumentos 5 datos, y la muestra de la tercera cartera estará formada también por 5. ¿Ok? Entonces, con esta información vamos a proceder a realizar el análisis. Bien organizada, en este caso, por cartera, cada uno de los instrumentos de renta. Ok, entonces cartera 1, cartera 2 y cartera 3. De aquí nosotros podemos empezar a identificar los grupos.
Entonces, acuérdense que la C es el número de grupos. Entonces, me están hablando de 3 grupos, nuestra C valdría 3. Cartera 1, cartera 2 y cartera 3. N, acuérdense que es el número de datos que tenemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos 5 acciones, 5 datos por grupo. Tenemos 3 grupos, entonces tenemos un total de 15 datos. ¿Ok? Entonces ya tenemos datos importantes. El valor de la C es 3, mientras que el valor de la N sería 15. Tenemos 15 datos distribuidos entre grupos. Cada cartera es un grupo. Es precisamente la información que me están dando acá abajo. Ahora, ya que identificamos el número de grupos y el número de datos, el siguiente paso consiste en escribir como tal las hipótesis relacionadas a la prueba ANOVA. Entonces le voy a colocar aquí hipótesis de la prueba ANOVA. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta prueba hay una hipótesis nula y hay una hipótesis alternativa. Acuérdense, la hipótesis nula siempre va a estar en términos de la igualdad de las medias. En este caso tenemos pues M1 igual a N2 igual a N3 hasta M. Mientras que la hipótesis alternativa significa que al menos uno fue diferente. Como nuestras medias miden el rendimiento, esto significa que al menos uno de los 3 rendimientos va a ser diferente. Siguiente paso, las formulitas para el análisis ANOVA. Si ustedes recuerdan, me están pidiendo el valor de una media global, que es una G, y me están pidiendo el valor de las medias. ¿Ok? Entonces, vamos a ir calculando cada una de ellas. Tenemos la misma tabla e incluso plataforma nos dice que una buena idea es ampliarla. Vamos a ir generando estas formulitas. Importante, por grupo, acuérdense que tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Tenemos 15 valores. ¿Ok? Entonces, según la notación que está en la parte de acá arriba, dijimos, para calcular el G es necesario sumar los XY y dividirlo entre el número total de datos que tenemos. ¿Ok? El XY es cada uno de nuestros datos observados. Entonces, para calcular la G, lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos que tenemos. Plataforma lo realiza por grupos. Entonces, plataforma lo que hace es tomar para el grupo 1, primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor, quinto valor. Suma estos valores y los divide entre 5, que es el número que están para el grupo 1. ¿Ok? Entonces, esta de aquí va a ser la media, porque es un promedio, y va a ser la media relacionada al grupo 1. Después vendría la media relacionada al grupo 2 y vendría la media relacionada al grupo 3. ¿Ok? Entonces, el objetivo es como tal un promedio, es sumar todo lo que está en el grupo 1 y dividirlo entre el número total de datos que tenemos. Si nosotros sumamos los datos del grupo 1, nos da un total de 28. Este 28 dividido entre 5 datos que tiene, nos da un valor de 5.6. Entonces, el promedio, la media para el grupo 1 sería igual a 5.6. Realizamos la suma de los siguientes 5 para el grupo 2. Me da una suma de 25.55 dividido entre 5 me da un valor de 5.11 y ese sería el valor de la media para el grupo 2. La media para el grupo 3 es sumar estos 5 valores del grupo 3 y dividirlo entre 5. El valor me da 5.23. Entonces, lo que tenemos es media para grupo 1, media para grupo 2 y media para grupo 3. Media de grupo 1 es 5.6, 5.11 y 5.23. La G, voy a regresarme a la parte de acá. La G estaba data como sumar todos los datos y dividirlos entre n. Entonces, plataforma los separa
es el mismo proceso, solamente que lo empieza a clasificar por grupos. Para nosotros la G era sumar todos los XY y dividirlo entre N. Esto, si yo lo hubiera hecho directamente de la fórmula, habría implicado que tendría que sumar cada uno de estos. Tomar sumar todos estos valores y dividirlo entre 15. Entonces, si yo hubiera guiadome con la formulita que da el formulario, era sumar los 15 datos y dividirlos entre 15. Esto es equivalente a lo que realiza Plataforma. Plataforma lo que hace es separarlo por grupos, porque en algún momento las formulitas también va pidiendo la media por grupo. Entonces, haber hecho esto es equivalente a haber calculado las medias por grupo y después sumarlas. Entonces, esto es equivalente a tener el X1 sumado con el X2 sumado con el X3 en promedios. ¿Ok? Y esto de aquí, pues al final del día, terminar dividiéndolo entre 3. ¿Vale? Entonces, es exactamente lo mismo. Lo voy a dejar de ese modo, como lo venimos calculando según la formulita. Es equivalente, pero bueno, sacamos estos datos porque en algún momento los vamos a requerir. Entonces, si yo quisiera guiarme de la formulita que viene directamente en el formulario, acuérdense que el resultado es sumar todo y dividirlo entre 15. Sumar todos estos datos es tener el 28 sumado con el 25,55 sumado con el 26,15. Entonces, esto es lo mismo que tener 28, que es la suma de los primeros 5 para el grupo 1, 25,55 y 26,15. Esto es la suma de todos los datos de la tabla, dividido entre 15. Este de aquí me va a dar 79,6 de numerador entre 15, es decir, el valor de la G al final resultó ser 5,31. Y ya tenemos entonces todos los valores que necesitamos, porque el formulario nos pide el valor de la G y el valor de las medias por grupo. Tenemos las medias por grupo y tenemos un valor de. Acuérdense, aunque sea de cierto modo equivalente, lo que vamos a hacer es guiarnos de la fórmula que viene en el formulario. Sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos que son. Por eso es una media global, la media para todos los grupos, y también vamos a ocupar las medias por grupo. Es diferente la notación. La media por grupo es X y X, es decir, X barra Y, media de grupo 1, media de grupo 2 y media de grupo 3. Y la G es una media global, sumar todos los datos y dividirlos entre N. Mientras que por grupo es sumar solo lo que está en el grupo y dividirlo entre el número de datos que tienes por grupo. Entonces ya tenemos nuestras medias por grupo, nuestra media global. El siguiente paso consiste en calcular el SCD y el BET. Acuérdense, diferencia. SCD, la suma va hasta 15 en este caso, y el BET, la suma iría hasta 3. Ok, entonces, uno resta, uno resta el dato con el G y el otro resta la media de grupo con el G. Entonces, esta información viene en la parte inferior y ya tenemos pues tranquilamente todos los datos. Voy a colocar la formulita para el SCD para corroborar que todo está bien. SCD es la suma, dijimos, hasta 15. Es la suma hasta n, desde que i vale 1, de los xi restados con el g y esto de aquí elevado al cuadrado. ¿Esto a qué se resume? Esta parte de aquí es lo mismo. N vale 15, entonces vas desde que i vale 1 hasta 15, de cada xi restado con tu g elevado al cuadrado. Mientras que la formulita del BET, el BET era sumar hasta c, es decir, sumar hasta 3, desde que i vale 1, de tu n multiplicado por tu xi media, es decir, la media grupal, restado con el g elevado al cuadrado. Entonces, esto de aquí, lo que nos está diciendo, el SCD
se resume en sumar 15. Vamos a tener 15 sumandos. Esos 15 sumandos es tomar el X1 y restarle al G. Si ustedes se dan cuenta, todas estas tienen en su diferencia el valor de la G. Lo que te va diciendo es, y deben de ser 15, ¿ok? Porque el N va a ir hasta 15. Entonces, lo que vamos a hacer es ir desarrollando la sumatoria. Esto sería igual al X1 restado con el G elevado al cuadrado, sumado con el X2 restado con el G al cuadrado, sumado con el X3 restado con el G al cuadrado, de modo que el último que tenemos es el X y el número, el último que tenemos, X15 restado con el G y elevado al cuadrado. Voy a corroborar para nosotros el X15 es 630 y para nosotros el X1, lo voy a colocar aquí, X1, X2, X3, X4, X5. Este sería el X6 y este de aquí sería el X15. Ok, entonces realizamos esas diferencias, elevamos al cuadrado y sumamos según nuestra jerarquía de operaciones. El resultado final es 19.448,75. Este de aquí sería el valor del SCD. El BET es diferente. El BET va a tomar el N para cada grupo. Entonces, cada grupo tiene 5. ¿Ok? Me voy a ir acá. Grupo 1 tiene 5 datos, grupo 2 tiene 5 datos, grupo 3 tiene 5 datos. Entonces, este de aquí es el N, pero el N de grupo. ¿Ok? No el N total, el N total es 15. El N de cada grupo es 5, que es el número de datos que tienes por grupo. Entonces, este de aquí lo que hace es tomar el N, tomar la X1 barra, es decir, la media del grupo 1, restarle la G y elevarlo al cuadrado. Tomar el N2, en este caso el número de datos que tiene el grupo 2, multiplicárselo a la media del grupo 2, restado con el G elevado al cuadrado, sumado con el N del grupo 3, que va a multiplicar a la diferencia de la media del grupo 3 restado con el G elevado al cuadrado. Ok, entonces voy a corroborar. Para nosotros la primer media era 5, 6. Entonces lo que debería de estar apareciendo aquí como media de grupo 1 es 5, 6. Para media de grupo 2 es 5, 11. Y para media de grupo 3 es 5.23. La G es exactamente la misma, que es 5.31. Se restan, se elevan al cuadrado y se multiplica por el número de datos que tienes por grupo. En cada grupo es igual a 5. Acuérdense que en total nosotros traemos 15 datos. Entonces, si hacemos esa suma, al final estamos obteniendo que el BET es igual a 0.6525. Entonces, este dato que viene aquí, lo voy a marcar ya. Y ya con esto, pues casi terminamos, ¿no? Ya el resto es colocarlo en nuestra tabla de ANOVA y pues terminar con el análisis. Entonces, solamente dejen colocar aquí el valor del BET. Y bueno, acuérdense que el último dato que solicitamos es el SCDDT. El SCDDT va a estar dado en términos del BET y del SCD. Entonces, SCDT es igual a tomar el SCD y restarle el BET. Entonces, voy a colocar aquí. La formulita sería igual a tomar el SCD y restarle el valor del BET. ¿Ok? SCDDT es igual a esto, que sería igual a 19.4875 restado con 0.6525. Esto nos da una conclusión de que el SCDDT es igual a 18.835. Ahora, les presento la tabla ANOVA. Esta de aquí está de forma general. Nos tocaría únicamente poder colocar los datos dependiendo del lugar. Entonces, la tabla ANOVA pide colocar en estas posiciones las formulitas que me están dando. Lo único que tenemos que hacer es colocar los datos que ya obtuvimos. Según nosotros, perdón, según nosotros tenemos 3 grupos. Entonces, aquí sería 3 menos 1. Tenemos 15 datos.
15 menos 3, el número de datos restado con el número de grupos. Aquí tenemos, acuérdense, 15 menos 1. El BET ya lo calculamos, el SCDDT ya lo calculamos, el SCD ya lo calculamos. Y vienen dos nuevas. Estas dos nuevas sería el CME, que es el cociente que hay entre el B y el C-1 que colocamos aquí, es decir, entre estos dos, y el CMI, que es el cociente que hay entre este y este de acá. Y finalmente, este es el que más nos interesa. Este de aquí es el estadístico que vamos a estar comparando con el valor de la tabla de la distribución F. Este de aquí es el estadístico de prueba. Este es el que vamos a comparar con el de la tabla, ¿ok? Con el valor crítico que nos va a dar la tabla de la distribución F. Entonces, si yo me guío de esta tabla, voy a tener una tabla ANOVA para este ejemplo de la siguiente forma. Aquí hubo un pequeño error. Aquí era C menos 1. Entonces, son 3 grupos restado con 1, me dan 2. Es el único error que tiene la tabla que está cargada en plataforma. Aquí ya les decía es N menos C, que sería 15 menos el 3. Después sería el total, que sería igual al N restado con el 1. Y después va a ser igual al B, al SCD y al SCD. Estos datos ya los traemos del cálculo. Finalmente es rellenar, les decía, el cociente que hay entre el B y el C-1, que sería el 0.6525 dividido entre 2. Después sería el valor del SCD dividido entre el N-C, que sería el 18.835 entre 12, igual a 1.57. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que vamos a rellenar la tablita de la ANOVA. Entonces, esta tablita lo que me decía es, si quieres el CME, te vas a fijar en el B, que ya calculamos arriba, y lo vas a dividir entre el C-1. Si quieres calcular el CMI, vas a tomar el SCDDT y lo vas a dividir entre el N-C, que en este caso sería 15 menos 3. ¿Ok? Y acuérdense que aquí va N-1, que sería 14, y aquí va nuestro SCD, que también ya calculamos. Finalmente, nuestro estadístico de prueba, el valor más importante de la tabla, es el FC, y va a ser el resultado de tomar el CME y dividirlo entre el CMI. Se los voy a colocar acá para que no olvidemos lo que estamos haciendo. Esto es el CME dividido entre el CMI. Para terminar esta prueba, lo que vamos a hacer es comparar este valor, el valor del estadístico de prueba que nos dio la tabla, lo vamos a comparar con el valor crítico. Entonces, lo único que nos hace falta es encontrar cuál es el valor crítico asociado a esta prueba. Acuérdense, este valor crítico nos los va a dar la distribución F. Aquí está la tabla. Se las compartí en la semana. Y acuérdense también, los números que aparecen por fila y columna son grados de libertad. Los de la parte horizontal son del numerador y los de la parte vertical son del denominador. Entonces, acá colocamos grado de libertad del numerador y aquí colocamos grado de libertad del denominador. Lo único que nos hace falta es calcular los grados de libertad para poder ubicar el valor crítico. Entonces, los grados de libertad del numerador siempre van a estar dados con esta formulita. Se las voy a dejar aquí. Numerador y denominador. Para el numerador siempre es el C-1, que sería 2. Y para los grados de libertad del denominador sería 12. Esos datos, ¿dónde están en la tabla? Son precisamente estos que aparecen en esta columna. Entonces, 2 y 12. Uno para numerador y otro para denominador. Solamente me hace falta ubicarlos de manera correcta. Numerador 2, denominador 12. Entonces me voy a fijar en 2 y 12 y calculo el cruce.
donde yo llegue al cruce, ese va a ser mi valor crítico. Entonces, el cruce está en 3.89. Eso quiere decir que mi valor crítico es 3.89. Y a este lo llamo FT. Entonces, este de aquí es el valor crítico para la distribución F y este es el que voy a comparar. Entonces, lo que voy a hacer es 3.89, compararlo con mi estadístico de prueba que me había dado 0.2076. Ok, finalmente viene la comparación y la decisión. El estadístico de prueba fue 0.2076 y el valor crítico es 3.89. Entonces, ¿cómo viene mi distribución? Aquí está mi distribución F, por acá viene mi estadístico de prueba, mi valor crítico que me da 3.89 y mi valor está por acá, está 0.2076. Lo que me está diciendo que la hipótesis nula es cierta. Este valor cayó en la región de aceptación. Acuérdense que aquí está la aceptación. Es decir, debemos de aceptar la hipótesis nula, lo que nos está diciendo entonces que las medias son iguales. Entonces, de acuerdo a la regla de aceptación, concluimos que nuestras medias son iguales o lo que es lo mismo, los rendimientos mensuales son iguales. Ok, entonces con eso terminamos el análisis. Es muy similar a lo que nos están pidiendo realizar en base a nuestra actividad de la semana número 2 de Estadística Administrativa 2. Espero que la grabación les sirva. Creo que el contenido era bastante claro. Y bueno, también durante la sesión, pues estuvimos hablando siempre de una región de rechazo, siempre de una región de aceptación. Y bueno, aquí está ya como tal la explicación del paso a paso. Espero que les funcione. Ya recibí algunas tareas, entonces eso me da indicio que estamos entendiendo y que de lo que estamos hablando nos queda claro a la mayoría. Entonces les voy a compartir esta grabación, chicas. Espero que les sea de bastante ayuda. Y sería todo de mi parte. Nos veríamos nuestra próxima semana para seguir abordando los contenidos temáticos de este curso. Les deseo un excelente fin de semana y bueno, espero que puedan revisar a tiempo esta grabación. Cuídense mucho, chicas. Nos vemos. Que tengan un excelente día.